Muchas gracias por ver este video de análisis de sentencia. Este análisis se dividirá en dos partes. La primera de explicación del caso y la segunda parte de un análisis crítico de la sentencia. Ahora bien, procediendo con la explicación del caso, es necesario reconocer a las partes que se encuentran en el mismo, las cuales están configuradas de la siguiente manera. Por un lado, encontramos a la parte demandante, la cual se encuentra conformada por Comulsa, de Ravens Limitada e Inversiones MPD Limitada. En el otro lado encontramos a la parte demandada, que se encuentra conformada por Andrés Duñac Labatut, Marcela Duñac Labatut y la sociedad MGA 1 Limitada. La característica en común que tienen todos ellos es que son accionistas de la empresa Comulsa, que se dedica a la importación, comercialización y distribución de artefactos eléctricos. Ahora bien, dentro de los hechos que hay que destacar en el caso y que llevaron a la controversia, fue que principalmente tanto Andrés Duñac y Marcela Duñac en sus posiciones de gerente general y gerente de administración y finanzas respectivamente, incurrieron en diversas conductas ilícitas, al sustraer alrededor de $144.000 de una cuenta corriente que en principio pertenecía a la empresa Comulsa. Lo anterior fue posible gracias a que Comulsa abrió una cuenta corriente en dólares durante el año 2006 en el Banco Santander. Esta operó de forma normal hasta enero del año 2008, cuando Marcela Duñac, en su posición de gerente de Administración y Finanzas, dio la orden de eliminarla de la contabilidad de la sociedad, para seguir haciendo uso de esta misma a escondidas de los demás accionistas, lo cual habría hecho junto a Andrés Duñac, que en ese momento era el gerente general de Comulsa. De esta forma, lograron sustraer alrededor de $144.391, causando daños tanto a Comulsa como a sus accionistas. Es a partir de esto que se les sentenció a una indemnización para los daños causados, en la cual debían devolver en este caso la suma sustraída más intereses corrientes que decían relación con las operaciones en dólares que se realizaron desde la fecha en que estuvo a disposición la cuenta para Andrés y Marcela Duñac hasta el año 2012, cuando esta fue cerrada definitivamente. Posterior a la dictación de la sentencia, la parte demandada dedujo un recurso de casación, alegando 3 puntos. En primer lugar, que la sentencia habría incurrido en un error de derecho, debido a que habría una falta de aplicación del Estatuto de la Responsabilidad Contractual, ya que se habrían aceptado en este caso las normas de la responsabilidad aquiliana, las cuales se consideraban improcedentes, porque los ilícitos que se habrían realizado se encontrarían en el marco de los contratos de gerente general y de administración de finanzas. Luego, en segundo lugar, se acusa la vulneración del artículo 2332 del Código Civil, ya que según los demandados no se debería haber rechazado la prescripción extintiva que estos habrían alegado, en cuanto se debía considerar como inicio del plazo para que ésta operara la fecha en que se perpetró el ilícito, y no así cuando los accionistas habrían tomado conocimiento de este. Finalmente, en tercer lugar, también denunciaron la infracción de normas relativas al peso de la prueba o el onus probandi, principiando por el artículo 1698 del Código Civil, también en relación al artículo 45 de la Ley de Sociedades Anónimas y también el artículo 1702 del Código Civil. Lo anterior en cuanto, según ellos, se habría invertido entonces el peso de la prueba, ya que los actores alegaron en este caso ignorancia de los hechos que se le imputaban a los demandados, pero no aportaron prueba para acreditarlo. A pesar de esto, dichas alegaciones fueron acogidas por los sentenciadores, dando lugar en este caso al rechazo de la excepción de prescripción, ya que se afirmó en este caso que se vulneró el valor probatorio de los instrumentos privados, en cuanto se habría acompañado documentos que acreditaban el conocimiento de los demandantes acerca de la cuenta corriente y de la circunstancia de que dicho dinero se habría gastado y reinvertido en beneficio de la empresa Comulsa. A pesar de los distintos puntos presentados por la parte demandante, en este caso el tribunal decidió rechazar la casación, manteniendo entonces la sentencia que habría sido impuesta en un principio. Ahora, respecto a la segunda parte de esta presentación, procederé a realizar un análisis crítico del caso y mencionar algunos de los hechos relativos a la justificación del tribunal que me llamaron la atención. Uno de los primeros elementos observados que llaman la atención es el actuar de Marcela Duñac en su posición de gerente de administración de finanzas, ya que se espera que de alguien en ese cargo se encuentre bien asesorado y con los conocimientos suficientes para ejercer dicha actividad, lo cual realmente no se observa si analizamos el hecho de que Marcela, en este caso, ordenó eliminar la cuenta corriente de la contabilidad,
ya que si efectivamente, como alegó su abogado en el recurso de casación, el dinero sustraído de la cuenta se utilizó en beneficio de la misma empresa, no tendría entonces sentido eliminar dicha cuenta de los libros contables de la sociedad, ya que en ese caso, si el dinero efectivamente se hubiera ocupado en la empresa Comulsa, esta debería haber figurado entonces en la contabilidad social, ya que en caso de no figurar, se podría deducir que no se cumplió con la obligación del comerciante de llevar la contabilidad, de manera que estaría infringiendo en parte el artículo 25 del Código de Comercio, que establece que todo comerciante está obligado entonces a llevar su contabilidad y correspondencia. Luego, otro punto que llama la atención es respecto al actuar del tribunal, que como mencioné anteriormente, decidió rechazar las alegaciones de la parte demandada, para así deducir entonces el recurso de casación. Lo anterior se produjo por varios motivos. En primer lugar, en lo relativo a la excepción por la prescripción, concluyeron que en casos como estos en que el daño se materializa mucho después de que se realizó en este caso el acto ilícito de sustraer el dinero, se toma entonces como inicio del cómputo del plazo el momento en que la parte afectada toma conocimiento, ya que no tendría sentido entonces considerar como inicio del cómputo del plazo cuando se perpetró el acto ilícito, ya que sería entonces absurdo entender como prescrita una acción que ni siquiera se tuvo la oportunidad de reclamar. Lo anterior toma gran sentido si se tiene en cuenta que el ilícito se empezó a llevar a cabo en enero del 2008 y la parte demandante no tomó conocimiento de lo mismo sino hasta el año 2012, siendo durante el año 2013 que finalmente se notificó la demanda. Respecto a este punto, llama la atención también el hecho de que la excepción de prescripción hace una distinción respecto a los actos que generan daños de forma instantánea y otros que generarían el daño entonces al tiempo después de que se perpetró el ilícito, ya que era algo que por mi parte desconocía y en realidad toma bastante sentido el considerar un cómputo de inicio del plazo distinto dependiendo de la época en la que se produce el daño, si es que se realizó en este caso el acto ilícito. De forma entonces que si el daño se materializa al tiempo después de realizado el ilícito, el cómputo entonces inicia en el momento que la parte afectada toma conocimiento, generando así una especie de protección hacia la figura de los afectados, la cual a mi parecer resulta fundamental, ya que si no se contara con dicha distinción se generarían muchas injusticias. Por otro lado, uno de los hechos que también me llama la atención dice relación con la decisión también del tribunal y corresponde a que este último también concluyó que los actos realizados por Marcela y Andrés Duñac habrían constituido tanto incumplimiento contractual como ilícito extracontractual, de forma que aplicaron las normas de la responsabilidad aquiliana a un caso que en principio parecía ser solo del ámbito de responsabilidad contractual. Lo anterior toma bastante sentido, en mi opinión, ya que sería absurdo que el contrato de Marcela y Andrés hubiese contado en este caso con un apartado que regulara el caso de que se cometiera algún ilícito de esta magnitud y las consecuencias que esto iba a traer consigo. Incluso me llama también la atención que hayan ocupado esto como argumento para solicitar la casación, ya que el hecho de que su actuar no haya estado regulado en el contrato solo demuestra la mala fe y lo poco esperado por parte de los socios en este caso del actuar de los individuos a la hora de sustraer esta parte de los bienes de la sociedad para el beneficio propio en este caso. Finalmente, lo último que diré respecto al caso analizado es que resulta clave también calificar el actuar de ambos individuos, es decir, Andrés y Marcela Duñac, como inescrupuloso, ya que no solo sustrajeron bienes de una empresa de la cual eran socios, sino que además dicha empresa correspondía a una empresa familiar, donde gran parte de los accionistas que se vieron afectados por la sustracción del dinero correspondían a familiares de los demandados que cometieron el acto ilícito. De esta forma, se ve gravemente, en mi opinión, vulnerada una de las características de las sociedades que corresponde a poner bienes en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. Esto, producto de que en este ilícito los únicos que recibieron en verdad los beneficios fueron Andrés y Marcela, aprovechándose totalmente de los bienes puestos en común por el resto de los socios para luego también excusarse diciendo que los bienes sustraídos habrían sido ocupados en el desarrollo de la empresa Comulsa. Pero aquí cabe preguntarse, si esto fuese así, ¿por qué habrían eliminado entonces la cuenta corriente de la contabilidad de la sociedad si es que siguieron haciendo uso de esta por varios años? Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por su atención.